Adelante, ya puedes empezar. ¿Se ve? Sí. Es el caso 2 que nos dice que es un contribuyente, es una entidad financiera, su unidad acaba en 3, los impuestos son el IVA y el IT, el periodo fiscal es el de febrero 2021 y la fecha de presentación de la declaración original es el 15 de abril del 21. El vencimiento que sería el 16 de marzo del 21, que es un día hábil, y la UFB es esta. Así en el gráfico tenemos que su inicio es el 1 de febrero y su cierre es el 28 de febrero. El último día del mes hábil sería el 26 de febrero y su UFB es esta. El último día del mes anterior hábil sería el 29 de enero del 2021 y la UFB es esta. Ambos son días hábiles. Como nos dice que se paga en abril la declaración original, la UFB es esta, es un día hábil y para el cálculo de los días, marzo tiene 31 días, menos 16 nos quedan 15 y se paga el 15 de abril y 15 más 15 nos da 30 y la rectificativa no hubo. Ya, pero tenemos un pago final. Necesitamos también la UFB para el pago final, Adrián. Ya son declaraciones con dos pagos, un pago parcial y un pago final. Y tienes un pago final 16 de junio de Está bien, licenciado. 2021, ¿no? Sí, Entonces, al 16 de junio de 2021, la UFB hay que sacar. sí, también vas a necesitar la UFB para hacer el pago final. Está bien, Lice. ¿Continúo? Sí, adelante, adelante. Después venimos al análisis de los casos y nos dice que tiene intereses financieros por préstamos, que por el IVA no estaría grabado, por el IT no estaría exento y por el IUE estaría no grabado igualmente. Ya, Intereses financieros por depósitos en otras entidades, el mismo caso, no grabado, exento y no grabado. Y por último tenemos las comisiones, ingresos facturados, que en los tres casos sería grabado. bien. Adrián, una consultita. Si hubiera intereses financieros por depósitos en el exterior, ¿cuál sería su tratamiento? En el exterior sería no grabado en los tres casos, licenciada. Ya, muy bien, muy bien. No olvidemos considerar eso. ¿Ya? De Ahora acuerdo. nos dice en las notas que en las declaraciones juradas se paga el 40% y se tienen las siguientes notas fiscales con particularidades, ¿no? La primera nos dice que tenemos por boliviano 55.000 sin medio fehaciente de pago. En la normativa nos dice que sí o sí tiene que tener en transacciones mayores a 50.000 bolivianos el medio fehaciente de pago, caso contrario no será válido para la imputación, este no sería válido. La siguiente nos dice, Antes de que pases, Adrián, vamos a ir analizando factura por factura. Ya, quisiera que me digas esa factura si la vas a informar. Si la vas a informar, vas a incluir en la casilla que está en la línea 11, ya, es decir, en total compras. Y luego vamos a llevar a compras comunes. Entonces, esta factura se informaría y tomaría crédito, no se informa y no se toma crédito. ¿Cuál es la situación de esta factura? no se informaría y no se tomaría crédito, licenciado. ¿Por qué no la informarías, Adrián? La factura es un gasto de la empresa, está a nombre de la empresa, con el NID de la empresa. El problema es que no tiene medio eficiente de pago. ¿No crees que más bien habría que informar, pero no tomar crédito? Sí, licenciada. Sí, ¿no? Ya no olvidemos, no vamos a informar facturas que no son de la empresa o facturas que no corresponden al periodo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, Las otras las tenemos que informar, ¿ya? está bien, lice. Ya, muy bien. Entonces, esta sí se informaría, pero no llevaríamos a compras comunes. ¿Está bien? Está bien, lice. Ya, muy bien. Pasa, continúa con la siguiente. Vas a disculpar la interrupción. No, está bien, lice. Después nos dice que hay una nota fiscal por 2.500 sin cantidad ni precio unitario en el caso de servicios. Según la normativa, nos dice que tenemos que acreditar el importe de la transacción.
pero como es un servicio, no se podría poner la cantidad ni el precio unitario. Y es por eso que yo puse que no sería válida para su imputación. Bien, vamos a analizar. Cuando se trata de bienes, la factura tiene que tener cantidad, unidad, precio, o sea, concepto, precio unitario y precio total, ¿no? Y en servicios basta que tenga el concepto y el total. Entonces, en este caso, si no hay precio unitario, ya, y no hay cantidad, afectaría porque se trata de un servicio. No afectaría al licenciado. Entonces sería válida, ¿no? Sí, sería válido. Ya, ahora, ¿cómo la vas a colocar esta factura? ¿Vas a informarla y vas a tomar crédito? Informa y toma el crédito. Ya, ambos, ¿no? Sí, Ya, ahora, si fuera bienes, ¿qué harías? no se podría tomar, se informaría, pero no se podría tomar crédito. Perfecto, ya, muy bien. Adelante. La siguiente nos dice que es por bolivianos 1900 con fecha de emisión en blanco. La fecha de emisión en blanco en la normativa nos dice que no tiene que haber sobreposiciones, tachaduras ni enmiendas en la fecha de emisión, la consignación del nombre y el NIT. Y es por eso que no se podría tomar el crédito fiscal. Se informaría, pero no se podría tomar el crédito fiscal. ¿Podrías informar? Falta fecha de emisión. ¿Sabes el periodo, Adrián? No, Entonces, ¿podrías informar o no tampoco? no se podría informar. Ya, entonces ni se informa ni se toma crédito, ¿verdad? Sí, dice. Ya, adelante. La siguiente nos dice que es por bolivianos 5000 sin descripción en el detalle de la transacción. Aquí yo tenía una duda que, o sea, según la normativa nos dice, ¿no?, que habría que acreditar el importe de la transacción. Y es por eso, como no tiene detalle, yo Ujú. puse que no es válido para tomar el crédito. Exacto. Además, si no hay concepto, porque lo que falta es eso, ¿no? El concepto, Sí, ¿podrías evaluar vinculación, Adrián? no, porque no sabríamos exactamente qué estamos pagando, ¿no? Exacto. Ya, entonces, obviamente no podemos tomar crédito, ¿no? Pero sí se informaría. Sí. Feliz. La siguiente factura es por 2400, que es del sistema de facturación manual sin importe literal. Es el mismo caso, ¿no? Que si no tiene importe literal, entonces no podemos acreditar el importe de la transacción. Y por esto no podríamos informar, pero no tomar el crédito fiscal. Exacto. La siguiente factura nos dice por 1800, sin detalle de la transacción, que es Ujú. la misma situación de la factura por 5000 bolivianos, ¿no? Podríamos informar, pero no tomar el crédito fiscal. Ya, muy bien. Siguiente factura nos dice por 1100 total facturado por compras de gasolina. Y nos dice, según normativa, que para tomar crédito de las compras de gasolina tenemos que hacer sobre el 70%. Caso contrario, no podríamos tomar el crédito fiscal. Ya. Ahora, ¿cómo informarías y cómo tomarías el crédito de esa factura? Tendríamos que poner el total facturado en la primera casilla, ¿no?, que dice compras totales. Ya. Y en la casilla de abajo tendríamos que poner solo el 70% para que no podamos sacar el 13% de ese 70%. Compras comunes, ¿no? Sí. Ya, perfecto. La última factura nos dice por 8000. En este caso igual tiene una duda que nos dice que el código QR es elegible. Ujú. Y según normativa, en las facturaciones en línea y computarizadas, la emisión del código QR es obligatoria, ¿no? Y en esta tienen que estar todos los datos de la transacción. Ujú. Y por eso yo puse que no se podría imputar el crédito fiscal. Bien, Como está aquí claro, incluye. Adrián. Hay que diferenciar, Adrián, entre requisitos para la emisión de la factura y requisitos para la validez del crédito, ¿ya? O sea, una factura en línea no puede no tener código QR. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Tiene que tener código QR, pero no es un requisito de validez. Por tanto, si es ilegible, puede ser, por ejemplo, puede deberse a que la impresora en la que han impreso la factura pudiese tener poca tinta. Entonces está muy suave y cuando tú quieres leer con un lector óptico, no te capta la información.
o la factura ha sido impresa correctamente, pero de repente se ha dañado con algún producto, como el caso del alcohol, por ejemplo, en el papel químico. ¿Ya? No es verdad que cuando hacemos compras, más que todo por delivery, muchas veces te llega la factura toda manchada. Sí, licenciada. Entonces, cuando hay una mancha, por muy pequeñita que sea en el código QR, ya no se puede leer, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay ese tipo de problema en la factura. Pero si el resto de los datos son legibles, la factura igualmente puede ser declarada, ¿ya? Está bien, Lice, esa era mi duda. O sea, no vas a poder leer con un lector óptico. O sea, con tu celular, por ejemplo, no vas a poder captar ya los datos de la factura. Vas a tener que transcribir dato por dato, siempre y cuando estos sean legibles, obviamente, ¿no? Sí, Lice. Ya, entonces esta factura sería válida o no. Sería válida. Ya, sería válida, por tanto, tomo crédito e informo, ¿no? Sí, Ambos. licenciada. Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias, Adrián. Bien, ya adelantaste las declaraciones juradas, ¿no? La siguiente clase vamos a revisar declaraciones juradas. Con con esas correcciones lo vas a revisar, por favor. ¿Ya? Está bien, Lice, gracias. Ya. ¿Alguien más que quiera presentar, jóvenes, sus ejercicios? El análisis que hizo, para que veamos cómo trabajaron, cómo les fue. Tenemos tiempo todavía, podemos revisar el trabajo de alguna otra persona más. ¿Alguien más que quiera compartir? A mí no me quedó claro lo último que explicó Alice. ¿Podría ¿Del explicarlo? código QR? Sí, O del código QR. ya, lo que pasa es lo siguiente. Ya, primero hablemos del código de control. Ya, dentro del sistema de facturación, como primer elemento para evitar el fraude, es decir, para evitar que existan facturas falsificadas, se generó el código de control en principio. Ya, entonces este código de control aparecía principalmente en las facturas computarizadas. Bien, ese código de control decodificado da información de la transacción y del contribuyente, pero luego vieron que no era suficiente seguridad, entonces incorporaron el código QR. Ahora, el código de control sí ha sido requisito en la resolución 21 del año 2016. O sea, ha sido un requisito de validez de la factura. Y disposiciones anteriores a esa, inclusive, no determinaban que el código de control más la fecha límite de emisión eran requisitos de validez. Entonces, se ha ido cambiando el requisito de validez, ¿no? En principio era, como les he indicado, fecha límite más código de control. Luego, con la 21, solo código de control. Y actualmente el código de control ya no es requisito de validez. Sí es requisito de emisión, porque una factura computarizada sí tiene que tener el código de control y adicionalmente se ha generado el código QR. ¿No? ¿Esto para qué? Para facilitar la transcripción, ¿no?, de las facturas al libro de compras IVA o a los formularios 110, porque se puede hacer la lectura del código QR y la información directamente transcribirla a estos dos registros, ¿no? Entonces, con esa finalidad se genera el código QR. Ahora, es un requisito, sí, que tiene que tener la factura, ¿no? En este caso, digital, ¿ya? Y obviamente, si imprimimos la factura, ¿no? Deberías poder leer con un lector óptico, o sea, con un celular, por ejemplo, ¿no? Hay aplicaciones para leer códigos QR, ¿no es cierto? Bien, entonces muchas veces está impreso no de forma adecuada, entonces no lee, o sea, tú utilizas el mejor de los celulares, pero no lee, ¿ya? Eso no quita crédito fiscal, ¿cierto? Ahora, también puede ser que originalmente la factura haya tenido el código QR correctamente registrado, ya, pero se ha dañado la factura por alguna circunstancia, como por ejemplo exposición al calor o la factura ha sido expuesta a algún químico o algún agente que deteriora la factura, como es el alcohol, por ejemplo. Entonces ahí la factura no pierde crédito fiscal si el resto de los datos puedes leerlos,
en vez de leer con un celular, ya tú transcribes, o sea, copias el número de factura, el número de orden, el NIE, todos los datos que necesitas los copias, ¿no? En cambio, con el código QR directamente lees y ya sale toda la transacción registrada para poder ser transcrita a un libro de compras IVA o a un formulario 110. En otras palabras, te facilita la transcripción, pero no, el hecho de que no puedas facilitar la transcripción ya no implica que pierdas el crédito fiscal. A eso nos hemos referido, John. Está bien, Lisa, gracias. ¿Ya? Con respecto a otra pregunta, me surgió cuando explicaba con el código de control, que ya no es muy importante, eso no me O quedó sea, claro. sí es importante porque estas facturas siguen teniendo código de control. Ajá. Ya, yo emito, por ejemplo, facturas en línea, ¿no? Y mis facturas en línea tienen código de control y tienen código QR, solo que son requisitos de emisión, no requisitos para la validez del crédito. O sea, una factura sí tiene que tener esos datos, ¿ya? Por tanto, si el emisor emite muchas de estas facturas incumpliendo esto, puede llegar a tener una multa, ¿no? La emisión de facturas incorrecta tiene multa, ¿ya? Solo que se multa a partir de las 51 facturas. Entonces, si un contribuyente emite facturas en esa cantidad o más, ya tendría multa, ¿no? ¿Sí? Por eso es un requisito de emisión, pero no de validez del crédito. O sea, que esté mal eso no quita crédito fiscal. ¿Está bien? Ah, vale, ya. Ahora sí está bien, gracias, Lisa. ¿Sí? Entonces, el emisor sí va a ser multado porque es obligación no tener esos datos correctos. Ahora, si el comprador la ha dañado la factura habiéndose sido emitida correctamente, entonces ya es responsabilidad del comprador. Simplemente perdió crédito. Ahora, un detalle. Con la resolución nueva que va a entrar en vigencia en diciembre, ya además pierde gasto porque generaliza todos los requisitos, tanto para IVA como para la deducción del gasto. Ya, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Sí? O sea, todos esos requisitos que son requisitos para el crédito fiscal también afectan a la deducción. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si una factura tiene, por ejemplo, un borrón en cualquier parte de la factura, o sea, en este caso en el nombre o en la fecha, ¿no? O en los conceptos necesarios para acreditar la transacción? Entonces, directamente esa factura no solo pierdes crédito, sino también cuando avancemos el IVA, el gasto va a ser no deducible, ¿no? Por tanto, a partir de diciembre tenemos que tener sumo cuidado cuando recibimos facturas, ¿verdad? Porque ahora todos esos requisitos afectan a los dos impuestos. No, antes, por ejemplo, ¿qué pasaba? Yo podía tener una factura, ¿no? En la cual, por ejemplo, haya un problema en, digamos, en la cantidad, ya una factura que no tuviera cantidades. Pierdes crédito fiscal, pero el gasto seguía siendo deducible, ¿no? En cambio, a partir de este periodo, En cambio, a partir de este periodo, o sea, a partir de diciembre, ya esa factura que no tenga cantidad, no, en el caso de compra de bienes, directamente pierde crédito, pero además pierdes gasto. En otras palabras, lo pierdes todo, ¿no? ¿Sí? ¿Se ubica? Sí, Lisa, es que lo preguntaba porque tenía una duda. A ver, ¿le puedo mostrar mi álbum? Claro, claro. Ok. ah, mm, ¿Se está viendo, licenciada? Sí. Aquí está. Me refería a esta factura, digamos, ¿no? Aquí tenemos el NIT, el número de factura, número de autorización. Todo esto se tiene que computarizar, pero este me encontré que tenía código de control y el código QR. Sí. Ahora, si esto está borrado, digamos, esto está borroso y no lo noto cuando estoy, digamos, eh, ahí, no ven el formulario para un trabajador de RC IVA, Ujú. el formulario 200 del régimen No te dejes tributario registrar. no me deja registrar No, y eso no yo te, me decía entonces, ya no podrías entonces, usar. si no, si,
Yo decía, ¿cómo no es importante? O sea, ya no va a ser importante. O sea, si ya no lo noto esto, adelante ya igual me va a dejar de O registrar sea, ese o es un igualmente. problema operativo, John, ¿ya? O sea, cuando yo Ah, transcribo, no es requisito para la validez del crédito, tu factura es válida, ¿ya? ya, Pero cuando tú quieres transcribir, si hay un problema, por ejemplo, es ilegible el código de control, ya tú no lo puedes registrar, ¿me entiendes? ya, sí. Entonces, operativamente vas a tener que descartarla la factura, Pucha. ¿ya? Pero es por el problema, ese es un problema, en este caso no es una inconsistencia con la norma, sino es un problema operativo. Ya. Ah, ya. Ahora, ¿qué tendrías que hacer en ese caso? Una alternativa sería volver al emisor y pedir que te vuelvan a imprimir la factura, porque ellos la tienen la factura en sistema. Ujú. No que te vuelvan a imprimir la factura de manera que sea legible ese dato. Sería la única alternativa, ¿ya? O en Ok, su defecto, pedir, si es digital, que manden el archivo y tú imprimirlo nuevamente. Ese sería ah, el camino, ¿ya? ok, gracias. ¿Le podría mostrar cómo está mi ejercicio? Si es que lo estoy haciendo Sí, bien, sí, sí. dice. No sé Adelante, si está claro que bien. sí. Perfecto. Así lo estaba haciendo en un cuadrito, Ya, transcribiéndolo. está Diciendo, si bien. es grabado, ya le sacaba aquí nomás el IVA y el IT, así para anotar Ya, nomás. para No sé si- ayudarte. Ya, me Ajá. parece bien. Así, después, estos ya es para llenar, ¿no? Los formularios, si no me equivoco. Ujú. No Sí. había que sacar IVAs. Ujú. Las fechas estaban aquí en su ejercicio lice, estaba con 2020, pero Sí, el periodo era hemos cambiado a 2021, entonces 2021. tenía que ser, sí, Y ahí 2021. había un error y hemos cambiado a 2021. ¿Ya? Ujú. Ok, luego esto, sus vencimientos, su inicio, su cierre, su Ya. vencimiento, sus declaraciones juradas y todos con sus UFBs. Sus últimos días hábil, 29, como ya dijo el compañero, el 26 y sus UFBs. El interés era el 4%, ¿no, Berlice? 4%. Hemos visto que si nosotros declaramos dentro del primer año, ya el segundo, el tercero y el cuarto, aplicamos 4%. ¿Te Ujú. acuerdas? Sí, y luego era el 6 y luego era Sí, el el 10. 10. Sí, 10. Exacto. Ok, Muy bien. entonces aquí es Pero en 4%. realidad cuando es el 6 aplico los dos, ¿no? Ajá, 4 y luego el 6 y luego en el del 10 es igual 4, 6 y 10 también. Ajá. Ponte que te dé una declaración que sea a 7 años. Entonces, no es colocar directo 6, sino que habría que colocar 4 para los primeros 4 años y el 6 a partir del quinto. ¿Está bien? Está bien, Luis. Ya. Luego estaba haciendo esto del pago, no le entendí. O sea, es 40%. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llenar nuestra declaración jurada. Si Ujú, nos sale saldo a favor del fisco, ujú, vamos a pagar la mitad, el 40% acá, el 40% de la deuda tributaria. ¿Ya? O ya. sea, voy a llegar hasta el cálculo de la deuda tributaria, voy a determinar el saldo definitivo a favor del fisco y voy a pagar el 40%. ¿De Ah, ya. acuerdo? Ok, Ahora, ok. ¿qué va a pasar? Va a quedar un 60% sin pagar y ese 60% lo vamos a pagar después, pero no es directo aplicar 40-60, porque para sacar ese 60% que debemos, tenemos que aplicar el cálculo del valor presente, ¿ya? O sea, tú vas a pagar el 40%, pero cuando calculas valor presente, te va a bajar el monto, porque vas a quitar mantenimiento de valor, vas a quitar intereses y el monto de pago a cuenta va a ser más pequeño, ¿ya? Ya. Restamos del tributo omitido, vamos a sacar saldo, ¿no? Vamos a hacer tributo omitido menos pago a cuenta, saldo. Y con ese saldo vamos a calcular al 16 de junio, ¿ya? Sí, ya, Liz. Con la práctica voy a entender mucho más. Ya, Eh, nota fiscal. Esto ya estaba. ya. Nota Vamos a hacer en el fiscal. análisis de las facturas, a ver. La Eh, factura de 55,000 has puesto no válida, ¿no? ajá, porque no Mm, tiene medio fehaciente de pago. Luego la de 25.000 sin Ahora, cantidades. antes de que continúes, en cada una vamos a poner se informa y si se toma crédito fiscal. Vamos a poner dos situaciones. Ya vamos a anotar. Esta factura se informa
Si no me recuerdo, sí le dijo a la compañía. Ya. Pero, Cuando digo se informa, quiere decir incluir en el total compras, ¿verdad? sí. Pero ¿se toma crédito fiscal o no? No. Ya, se informa, pero no se toma crédito fiscal. Nos anotaremos eso, por favor. Eso va a ser muy importante cuando hagamos el cálculo, ¿ya? De sin cantidades ni precios unitarios, lo puse con descripción del objeto de la factura que no tiene, entonces conclusión, no, creo que Es sí era servicio, válida, es eso no lo entendía muy bien. es válido, porque es Ah, servicio. En los servicios, con el concepto y el precio total es suficiente. ya, entonces esta sí es válida, entonces tengo que sacar su cálculo. Yo lo había puesto no válida. Ujú, Bueno, después esta es notas fiscales por 10.900 con fecha de emisión en blanco. ujú. Y yo le puse fecha de emisión sin tachaduras ni enmiendas X, entonces no válida para el cálculo. Pero que sí se informa, le decía, ¿no? Ya, Y esto muy lo bien. subrayé. Está bien. Luego, nota fiscal por bolivianos 5.000 sin descripción en el detalle de la transacción. Esto que no tenía, no, le estaba explicando, o lo que le entendí su explicación de usted era que si no teníamos esta descripción, no sabíamos si teníamos si contábamos con estos dos requisitos que era vinculado con la actividad grabada y la descripción de la factura, ¿no? Exacto. Entonces no era válida y cero. ¿Pero esta se informa? Sí, se informa. Vale, entonces voy a poner aquí. Se informa. Puedes poner en tu conclusión eso, no en la parte del planteo. Es Sí, mejor que lo pongas en la conclusión después. ¿Ya? ok, listo, entonces lo voy a hacer para... Para la conclusión lo voy a poner eso. Ujú. Después, esta nota fiscal por bolivianos 2.400 sin importe literal. Entonces, el importe siempre tiene que estar de manera numeral y literal. Entonces yo dije que no era válida. Ujú. Muy Cero. bien, Igualmente se informa. claro. Ahí, Solamente no informas las facturas que no son de la empresa y las facturas que no son del periodo. está Esas no bien. se informan. Ok, nota fiscal por bolivianos 1.800 sin detalle de la transacción. No tiene igual descripción del objeto de la factura y yo dije que no era válida. Está bien, Ujú. dice. ¿Está bien? Entonces esta también se informa. Le voy a poner. Ujú. Después, nota fiscal con total facturado de bolivianos 11.000 por compras de gasolina. Yo gastos de la empresa, la normatividad que debe tener seguramente esta factura y saqué lo que era del impuesto. Primero el setenta por Ah, ciento y luego el 30%. El muy bien. 13%. Aquí, Liz, si no me equivoco, en impuestos, cuando digamos, tenía una duda más, en el formulario creo que no hay decimales, o sí hay, Liz. En el formulario no, pero en el libro de compras sí va así. Ya, eso me ¿Verdad? tenía Al que libro de anotar. compras sí va, puedes poner con 2 decimales. Luego se saca el total y cuando vas a llenar el formulario ya lo llenas sin centavos. Y, ok, entonces libro de compras sí tiene y en el formulario no tiene. Exactamente. Esto, en eso sí tenía una duda. Yo Ya. en el del, ¿cómo se llama? Este, aquí en el álbum, cuando lo calculaba, lo hacía sin decimales y no sabía si estaba bien o estaba mal. Bueno, si es para la declaración jurada, ya es sin centavos, pero tú estás haciendo el IVA, ¿no ve? Sí, era así. Ya, si estás haciendo el IVA, el formulario 110 es sin decimales. Ok. ¿Ya? Entonces, para el RCIVA y para el IUE profesional, se toma sin decimales. Ya. ¿Ya? Y luego nota fiscal con código QR, lo último que me estaba explicando, y Ujú, eso. Le estaba escribiendo como requisito de control de las facturas y válida. ujú. Está bien. Entonces, eso nomás, hasta ahí nomás llegué, dice, me falta Ya. todavía el Bien. formulario. Hacemos todos los ajustes, ya tenemos clara la revisión de facturas, vamos a elaborar las declaraciones juradas de IVA y de IT, ¿no? Y conmigo vamos a hacer el cálculo de los pagos a cuenta, ¿de acuerdo?
Está La bien, clase Lice. siguiente, entonces ustedes presentan las declaraciones juradas y luego ya yo les voy a ir acompañando para hacer el cálculo de los pagos a cuenta. ¿Ya? Vamos a tratar de terminar este ejercicio en la clase siguiente. Entonces les rogaría por favor que las declaraciones juradas, tanto de IVA como de IT, las traigan ya preparadas para la clase siguiente. ¿Listo? Lice, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dime. Si tengo una enmienda en la fecha de emisión, no tomo crédito fiscal, pero ¿informo o no? Si hay una enmienda en la fecha de emisión, Ajá, entonces quiere decir que la fecha de emisión ya no es confiable. entonces no informo ni tomo crédito fiscal, Claro, ¿verdad? no está segura de que esa es la fecha. Ah, ya, Lice. ¿Ya? Y en código QR sería, o sea, que no sea que sea ilegible, no invalida el crédito fiscal, ¿no? Entonces la declaro y tomo el crédito. ¿Ya? Sí. Dice, tenía una duda en la segunda práctica, en la número 2 de la última práctica. Ujú. Dice la evaluación, en notas dice la evaluación según declaraciones juradas del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de las oficinas en propiedad horizontal correspondiente a la última gestión vencida, el de bolivianos dos millones Ya. 8.000. Ujú. Eso no entiendo qué Bien. tratamiento ¿Qué es lo que hay tendría. que hacer? En el caso de la constructora, bien que has preguntado, ¿ya? En el caso de la constructora, tienes un inmueble, ¿no? En propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un inmueble en el cual se ha fraccionado, ya sea por oficinas, por departamentos, ¿no? Para vender, ¿ya? Y para que cada una de las oficinas o cada uno de los departamentos tenga un registro catastral independiente, se hace el trámite de adecuación en propiedad horizontal, a eso se refiere. Ya ahora, cada una de las oficinas o departamentos, como les dije, tiene su código, su registro catastral, ¿no? Tiene un número de registro independiente, por tanto, se pagan los impuestos también en forma separada. Bien, ahora se puede vender cada propiedad en forma independiente, entonces yo puedo vender oficina por oficina, departamento por departamento, ¿ya? Ahora, cuando hacemos la venta, hay dos valores. Un valor, el valor comercial en el cual estamos vendiendo, y el otro, el valor catastral. El valor catastral es el que está registrado en la base de datos de la alcaldía, ¿no? Que vendría a ser la base imponible para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Cuando hago la declaración jurada de IVA, voy a llevar el valor de venta como ingreso no grabado, ¿ya? En una declaración jurada de IVA, entonces llevamos el valor de venta, ¿no? Por tanto, en un formulario 200 voy a la casilla ingresos no grabados y ahí pongo el valor comercial. Supongamos que, por decir, he vendido un departamento y cuesta $100,000. Los $100,000 convertidos a bolivianos los voy a poner como ingreso no grabado, ¿ya? Ahora, cuando haces el IT, ¿no? En el formulario 400 no entra la venta de inmuebles. No se registra en el formulario 400 para nada la venta de inmuebles. Porque cuando vendemos inmuebles, ¿no? Igual que cuando vendemos vehículos, ¿no? Vehículos usados, ¿no? Eh, Vendríamos a utilizar el formulario 430, ¿ya? Voy a ver si podemos verlo. Un segundito, por favor. Voy a ubicar el formulario 430. Me dan un ratito. Bien, este es el formulario 430, que también es de IT.
pero se utiliza para la venta, como les decía, de inmuebles, también la venta de vehículos, ¿ya? Y la venta de acciones o cuotas de capital. Entonces, en este caso, estoy vendiendo un inmueble, ¿ya? Por tanto, si ustedes se fijan acá en la determinación del impuesto, tengo evaluación del impuesto a la propiedad en la casilla que está en el inciso A. Entonces, acá tendríamos que registrar ese valor del impuesto a la propiedad. Ya, en el caso de la venta de inmuebles que tú tienes, ¿cuánto tienes, por favor, de impuesto a la propiedad? La base imponible. De venta tengo 1.908.000 y de la evaluación tengo 2.008.000. Ya, entonces acá en la evaluación del impuesto a la propiedad voy a poner los 2.008.000, ¿ya? Y el importe de la venta voy a poner al inciso C. ¿Cuánto me dijiste? 1.908.000. Ya, 1.908.000, entonces al inciso C. Ya, y en el importe sujeto a impuesto, que es el inciso D, voy a elegir de los dos el mayor. ¿Cuánto es el mayor? 2.008.000. Ya, y de ese valor saca por favor 3% y pones al inciso E. Eh, 60.240. Ya, esos 60.240 vendría a ser el impuesto, ya, y lo tengo que llevar a importe a pagar en efectivo. Y eso es lo que habría que pagar de impuesto a las transacciones. Entonces, para la venta de inmuebles, en el IT solo se llena este formulario y ahí se usan los dos datos. Por tanto, ese dato de impuesto a la propiedad no es para rectificar, sino para llenar formulario 430. ¿Está bien? Sí, dice, entonces en la declaración jurada del IVA lo tomo como no grabado, Como no ¿no? grabado, vamos a la declaración jurada de IVA. ¿Ya? El importe de la venta, ¿no? Sí, exacto. Un ratito. Entonces acá ya tienes tú ventas no grabadas en la 4, en la fila 4, ¿sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? En la 4, sí, ahí voy a poner el valor de venta, no el valor del impuesto a la propiedad. Y ahí no importa ya si dice, es mayor o más pequeño, siempre el valor de venta. ¿Ya? ya dice. Ahora, si hay compras comunes, ¿no? Entonces vamos a tener que prorratear, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ese crédito fiscal lo voy a explicar con detalle el prorrateo la clase siguiente, ¿ya? Entonces, cuando hay operaciones grabadas y no grabadas, el contribuyente va a perder crédito fiscal en la proporción de sus operaciones no grabadas y va a tomar crédito fiscal solo en la proporción de las operaciones grabadas. Eso voy a explicar con cuidado en la próxima clase, ¿ya? Sí, dice, por favor. Ya, entonces, pero ya te ubicas cómo manejar esos datos, ¿cierto? Sí, dice. Ya, muy bien. Eh, dice, una duda más tenía de la última práctica. O Ya, sea, hay dos dime. fechas para la original, una de presentación y una de pago, y dos de Ya. rectificativa. Ujú. En este ¿Lo puedo caso, presentar mi pantalla? No sé. ya, a ver, A ver. a ver. um, ¿Se puede ver, Lice? Sí, Aquí nos dio así la fecha de presentación es del vencimiento, la del pago esta fecha y de las rectificativas igualmente tiene dos fechas. Pero aquí me estás equivoqué, mostrando pero tu esto el análisis de facturas.
Perdón, estás Ay, mostrando el perdón. análisis de facturas, no estás mostrando eso. Ya, ahora sí. El internet. Aquí. Un momento. Aquí para la rectificativa, el mantenimiento de valor utilizo la UFB de pago y la de vencimiento, dice. Primero, ¿has hecho la original? ¿Me muestras, por Sí, favor? En la original, ¿la has me- presentado qué fecha y la has pagado qué fecha? la original la presenté el 22 de febrero, el día del vencimiento, y la pagué el Ya, 22 de marzo. ya. Entonces, el pago está hecho para una rectificativa, para el cálculo del PAC me estás preguntando, ¿verdad? Sí, Ya, para el cálculo del PAC tengo que tomar la fecha en que he pagado y volver al vencimiento. ya. Entonces tengo que Pero trabajar dice, la fecha de pago y la fecha de vencimiento, no la ya, ya, fecha de declaración. O sea, lo que pasa es lo siguiente, yo puedo presentar mi formulario y no pagar, ¿ya? Entonces, si yo presento mi formulario y no pago, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo presento mi formulario y no pago, ¿no? Entonces, a ese día yo he calculado, puedo haber calculado deuda tributaria si presenté tarde. Si he presentado a tiempo, la he presentado sin multas, sin mantenimiento, sin intereses, ¿verdad? Porque estoy presentando a tiempo, ¿ya? Luego, cuando lo pago, hago el cálculo de mantenimiento de valor, intereses. No multa porque presenté a tiempo, en el caso de este ejercicio, ¿no? Ya, entonces no ha de haber multa por incumplimiento, pero sí mantenimiento de valor e interés. Cuando quiero hacer una rectificativa, tengo que volver de ese día de pago al vencimiento. ya dice. Una duda más. De los intereses, los días de mora, ¿tomo al día de la presentación o al día de pago de la rectificativa? Cuando quieres hacer la rectificativa, vas a poner primero al día de la presentación para llenar el formulario de rectificativa, ¿ya? Pero ese día Ya. no va a pagar. Entonces, Sí. después vas a hacer de nuevo el cálculo para una boleta de pago. Ya. Entonces habría una rectificativa y una boleta de pago. Sí, o sea, en cada declaración, este contribuyente presenta o no paga. Entonces, presenta un formulario y para pagar usa boleta de pago. Luego rectifica, pero tampoco paga. Entonces, cuando pague, va a haber boleta de pago. ¿Está bien? Ya. O sea, toda vez que Sí. tú haces una declaración jurada y no la pagas, necesitas llenar boleta de pago para pagar. ¿Ya? O puede pasar que por error inclusive, ya le ha pasado a una de mis alumnas justamente ayer, ya el día sábado, en la mañana, ella hizo sus declaraciones juradas, ¿no? Y bueno, cometió el siguiente error, ya llenó su formulario de IVA, ¿no? Correctamente, de IT y de retenciones, pero en uno de los de retención ya se olvidó poner el importe a pagar. O sea, llenó todo bien y en la última casilla donde dice importe a pagar no llenó nada y lo ha mandado con cero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar a que ese formulario tenga número de orden, ¿no? Y eso sucede cuando no pagas. Si no pagas hasta las 12 de la noche, ¿no? Para las 0 horas del día siguiente, recién aparece el número de orden. Entonces, sacando ese número de orden, tiene que llenar una boleta de pago y va a tener que pagar con boleta de pago nomás ya. ¿Está bien? Ya Te dice. fijas, ¿no? Entonces a veces no es porque no tienes dinero, sino porque la contadora no ha llenado la casilla importe a pagar, ¿ya? Entonces si vas al banco con tu número de trámite, te van a decir no debe. Y no es que no debes, sino que has llenado mal el formulario y has puesto sin importe a pagar, ¿ya? Sí, dice. Entonces, Entonces, sí, adelante, adelante. perdón, Lice. Entonces, en un primer caso utilizaría los 44 días y en uno los 84. ¿Está bien que aquí lo ponga 30 o lo pongo los 7?
en principio vas a hacer 2 cálculos. Para la rectificativa vas a poner al día de presentación y luego vas a poner al pago. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, en tu original, cuando estás calculando estos días, es para el pago, no para la presentación. Ya O sea, listo. tienes que dividir presentación, pago en ambos. ¿Sí? Ujú, A la ujú. presentación haces un cálculo de días y para el pago haces otro cálculo de días. Para la original, a la presentación es 0 días porque ha presentado al vencimiento. Y para el pago es estos 28 días. Sí, listo. ¿Me entiendes, no? Sí, listo. Entonces, Listo. desdoblado. Pon 2 columnas, ¿ya? Para la original y Mm, 2 columnas para la rectificativa para que no te confundas. ya. O lo que tú has hecho, Eh, ¿no? Acá tienes a la presentación y aparte tienes al pago. sí, ¿Sí? Pero sería mejor que hagas uno con solo uno y con 2 para columnas. la original. Original, Ya. presentación, Y pago. Rectificativa, presentación, pago. Creo que así te vas a confundir menos. Sí, dice, la próxima clase va a explicar mejor boletas de pago, ¿no? Sí, Para sí, hacer sí. eso El después. miércoles vamos a trabajar boletas de pago. Entonces llenaríamos hasta ahora las rectificativas, ¿no? Sí, todas las rectificativas deberían estar ya terminadas, más las originales de estas que tienen boletas de pago, para que solo Ya, falte hacer sus boletas de pago. ¿Ya? ¿Está bien? ya le hice. Ya, muy bien. Gracias. No hay de qué. Muy bien, jóvenes, quedaremos allí, ¿ya? A no ser que haya alguna otra pregunta más. Elise, Sí. una pequeña consulta con Dime. respecto a lo que es al ejercicio. Había uno en las notas fiscales observadas, en el punto 5 dice, sin importe literal del sistema de facturación manual. En Ya. ahí, tomando en cuenta lo que es, como usted dijo, las de solución 17 del 20, solo nos indica que se debe acreditar el importe de la operación. Ujú. Anteriores de solución nos indica que debe coincidir el numeral y el literal. Eso es la 21 del 2016. Exacto. Ajá. Pero mi pregunta es, aplicando lo que es este importe de acreditación, ¿igual correspondería que sea el numeral y el literal iguales? Sí. ¿Por Ah, qué? Porque tú no puedes acreditar el importe de la transacción solo con el importe numeral. Para acreditar el importe de la transacción necesitas ambos, numeral y literal. Ya, en realidad con la resolución 17, lo que se ha ampliado es que cualquier error de cálculo también te invalida el crédito fiscal, porque ya no estás acreditando el importe de la transacción. ¿Sí? Ahora, si falta un dato, también implica la pérdida del crédito fiscal. ¿Sí? Por ejemplo, falta precio unitario, ya no estoy acreditando el importe de la transacción. Ya, entonces acreditar el importe de la transacción significa que tienen que tener todos los datos y todos tienen que estar correctos. Ahora, eso para un auditor complica hartísimo, ya, porque si tienes una factura de compra de unos 20 ítems, si es manual vas a tener que sumarlo, ¿no? O sea, multiplicar uno por uno, sumar para que todo esté correcto, ¿sí? Y eso implica a nivel de trabajo una revisión muy exhaustiva, ¿no? ¿Sí? Ahora, en una computarizada, generalmente, bueno, las operaciones están correctas, ahí no creo que tengamos problema, pero en una manual implicaría una revisión total, ¿no? Y además la verificación, obviamente, de importe numeral y literal. O sea, la resolución 17 es más amplia que la 21, pero no elimina el requisito de la 21. ¿Está bien? de acuerdo, Lice. Una pequeña consulta más. Sí, sí, adelante. En las de solución, lo que es 17 Ya. del nos dice lo que es, no debe presentar tachaduras o enmiendas que afecten los numerales 3, 4 y 5. Esos numerales 3, 4 y 5 son los que están en los anexos de los formatos de las facturas. No, son los que están determinados ahí mismo, en la misma resolución. O sea, es fecha de emisión, luego el nombre y el NIT,
ya, y la parte de la transacción, Ah, ya. Gracias, Lice. ya, el detalle de la transacción, ya. Entonces, te pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si hay una enmienda en el lugar de emisión? Entonces, no afecta a la factura, ya, pero si la enmienda está en la fecha, sí afecta, ¿sí? Ahora, si hay una enmienda en el nombre, afecta. Hay una enmienda en el NID, afecta. Ahora, cualquier borrón, enmienda sobre escritura en el detalle de la transacción, sea cantidad, sea concepto, sea precio unitario, sea precio total, también afecta, ¿no? Ahora, eso implica en muchos casos un riesgo, ¿ya? Porque hay personas que por problemas de caligrafía ya parecería que estuviera sobrescrito, ¿sí? Por ejemplo, yo he tenido esa dificultad con varias personas en la misma universidad, ¿no? Estudiantes que llegan a la materia y cuando salían a la pizarra escribían el cero con una raya al medio, ¿ya? O sea, una raya diagonal al medio del cero, ¿no? Y hay muchos, en muchos semestres he visto eso, ¿no? Entonces, si esa persona emite una factura, de hecho, toda factura que emita puede ser anulada, ¿no? Ya, porque al cero le ponen una raya al medio y parece un cero y un uno, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, un error de caligrafía te puede generar una observación de ese tipo. Lo mismo personas que escriben el cero, por ejemplo, dando dos vueltas. Sí, en vez de hacer una sola vuelta, hay algunos que hacen dos. Ya, entonces, ¿se puede considerar eso como una sobreescritura o no? Sí, A ver, hagan la prueba ustedes de escribir del 0 al 9 y analicen si sus números no pueden dar lugar a eso. Ya hay otras personas que hacen, por ejemplo, el círculo del 9 lo hacen del mismo tamaño que el 0, ¿ya? Y apenas, bueno, debajo de ese círculo recién ponen la rayita para hacer el 9, ¿ya? Entonces ahí tranquilamente eso puede pasar como una enmienda, ya sea 9, ya sea 6, ¿no? ¿Por qué? Porque el círculo es del mismo tamaño que el 0. Entonces un auditor puede decir, esto era 0 y lo han corregido, enmendado para volverlo 9 o para volverlo 6. Entonces ya hay problema, ¿no? ¿Se entiende? O sea, a veces problemas de caligrafía, ya jóvenes, pueden influir para generarnos observaciones de ese tipo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que emiten facturas manuales, ¿ya? En todo caso, el emitir facturas computarizadas o facturas digitales, o sea, facturas en línea, ayuda muchísimo a evitar ese problema, ¿sí? Porque antes dependíamos demasiado de la caligrafía de las personas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en realidad no ha habido una enmienda, pero es un problema de caligrafía que puede generar. Hay varias situaciones que se han presentado por problemas de caligrafía, que pueden ser interpretadas como si fuera enmienda, cuando en realidad simplemente la persona escribe mal. ¿Ya? ¿Está claro eso? sí, Lice. Entonces, Así es. a mejorar la caligrafía, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más, Nardi? ¿O alguien más? En el otro grupo ya están trabajando, por eso hemos pasado un poquito de la hora. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Bien, estoy pensando para poder adelantar, jóvenes, no he consultado con el grupo de la madrugada, pero debido a las preguntas que ustedes están haciendo, quizás sería bueno que nos reunamos por lo menos una horita en la noche, ¿no? ¿Qué opinan? Para poder salir de estas dudas, digo, para que no se vayan acumulando las dudas. Sí, licenciada. ¿Les parece? Sí, Lice, Esta noche, Lice, Claro, tendría que ser tipo 10 de la noche para que no se cruce, ¿no? Con ninguna materia. Lice, tenemos examen.
esta noche, mañana, Sí. Mañana no. Podría ser, por favor. podría ser mañana. A ver, consultaré con los otros grupos si no tienen exámenes y les Sí, aviso, por favor, dice. les confirmo, voy a consultar, pero, ¿ya? Está De bien, todas dice. maneras, en cualquier momento que tengan dudas me escriben y apenas tengo tiempo les voy a aclarar sus dudas, ¿ya? No te Está bien, dice. preocupes, Gracias. gracias a Dios estoy bien, no se preocupen por mi salud. Sí, voy al seguro para controles, ¿listo? ¿Está bien? Estoy bien, gracias a Dios. Estoy 100%. ¿Está bien? ¿Ya? Bien, o sea que una trasnochadita no me va a afectar, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, les confirmo, más tarde les aviso ya Sí. si hay posibilidad de reunirnos. Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día, cuídense mucho. Hasta luego, Hasta luego, Lice. hasta luego, Hasta luego. hasta luego. luego, Lice.